Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. Vamos a entonces a empezar con un proceso un poco diferente. Vamos a hacer el análisis de textos como tal. Entonces leer el texto y explicaré cuáles son los ítems en los cuales se está empezando a generar todo el proceso de comprensión de lectura. Entonces, eh, empezamos, voy a hacer la lectura como tal y dice así. Esta es una prueba a saber y esta prueba a saber, recuerden que se evalúa las cuatro competencias, las tres competencias básicas: competencia interpretativa, competencia argumentativa y competencia propositiva. Cada una tiene sus desempeños y le preguntan a usted, fuera de las tres competencias, por el sentido global del texto o por el sentido local del texto. En la competencia interpretativa es qué entiende usted del texto que leyó. En la competencia argumentativa, qué explica o qué argumenta usted de acuerdo al postulado que está dando el texto. ¿Qué argumenta usted? Y en la competencia propositiva, usted, desde su perspectiva y según el texto, ¿qué alcanza a comprender? ¿Cuál sería la posible solución desde su perspectiva según el texto leído? Entonces vamos con el siguiente texto que después lo pueden visualizar. Dice, más humedad y calor. El aumento del nivel de los mares se debe en parte al hecho de que el agua se dilata al subir la temperatura. Hay mucha agua en los océanos e incluso un aumento del 1.5 grados Fahrenheit hace que se dilate bastante. Desde 1900 el nivel del mar se ha elevado unos 15 centímetros y sigue subiendo. Además, las temperaturas más cálidas harían que empezaran a fundirse los casquetes de hielo en Groenlandia y la Antártida. Si los casquetes de hielo se fundiesen del todo, lo que tardaría un buen tiempo desde luego, el agua se vertiría en el mar y el nivel de este se elevaría unos 60 metros. Lugares tales como los Países Bajos, Bangladesh, Delaware y Florida quedarían totalmente cubiertos por las aguas. Incluso existe la posibilidad de un círculo vicioso. Al calentarse más el agua, disminuye su capacidad de disolver dióxido de carbono. Esto significa que parte del dióxido de carbono que contiene en solución se desprenderá y pasará a la atmósfera, donde actuará para calentar todavía más el planeta Tierra. Esto no es un descubrimiento que se hiciese de pronto, en 1988. Hacía años que los científicos reflexionaban sobre el efecto invernadero y se preocupaban por él. Yo mismo escribí un artículo que publico en una revista en agosto de 1979 en el que decía mucho de lo que he expuesto aquí. En otras palabras, hace más de 10 años que di la voz de alarma, pero desde luego nadie me escuchó. Ahora, debido al calor y a la sequía del año de 1988, la expresión efecto invernadero se ha hecho familiar y la gente presta atención, pero las temperaturas suben y bajan de manera irregular y es posible que los dos próximos años sean un poco más fríos que 1998, aunque la tendencia general es que las temperaturas vayan aumentando. Si esto ocurre, me imagino que la gente se olvidará de nuevo de aquello que hasta llegue un año en un futuro próximo que sea peor que 1988. Pero, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Para empezar, debemos quemar menos carbón y petróleo. Su combinación vierte constantemente dióxido de carbono a la atmósfera, junto con sustancias contaminantes como los compuestos de azufre y nitrógeno, que atrapan el calor y son también peligrosos para los pulmones. En esto también hay que mirar, esto es lo que dice el texto, los fluorocarbonados, que aquí no están en el texto, pero que también producen daños para el ambiente y producen el fenómeno de invernadero. El fenómeno invernadero es que se forma un colchón
esta es la Tierra, aquí se forma un colchón, pasan los rayos solares, pero no pueden volver a salir porque se contienen. Es como cuando usted de pronto tiene una carpa y coloca la carpa y se mete dentro de la carpa. Los rayos solares entran pero no pueden salir, entonces usted va a sentir más calor. Eso es lo que ese es el fenómeno de invernadero y eso es lo que está atravesando el planeta. En 1988 se dio ese clima totalmente caliente y todo lo que produjo y cómo se fueron descongelando parte de los casquetes del hielo polar. Y esto es lo que está explicando el texto. Entonces, cómo ya se advertía desde hace mucho tiempo atrás por los científicos de que el planeta Tierra iba a empezar a sufrir de aumento de temperatura. Entonces, si ustedes pueden observar, poco a poco el planeta ha ido calentándose. En pocas palabras, la Tierra tiene fiebre. Eso es lo que está aconteciendo. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahí es donde se empieza a mirar de que tenemos que tomar una conciencia ambiental. No solamente de no arrojar papeles, sino también de mirar qué productos usamos. Por ejemplo, no compre productos de spray que tengan fluoruro carbonado. Eso es algo que nosotros debemos empezar a mirar. El dióxido de azufre, las quemas que producen en las grandes industrias. Entonces hay que empezar a regular todo esto para generar un proceso de cambio. Dice la primera pregunta. Según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a ¿qué? ¿Por qué causa se aumenta el agua en el nivel del mar? Recordemos que dice ahí de que si sigue esto, el hielo se sigue descongelando, eh, llegará un momento en que muchas islas desaparecerían. Por ejemplo, en Colombia, la isla de San Andrés y Providencia serían una de las islas que desaparecerían porque serían tapadas por el mar. ¿Por qué? Porque al descongelarse los polos, esa agua entraría al mar. Y no es solamente el descongelamiento del agua. El hielo que contiene los polos está compuesto por metano. Es un gas, el gas metano, y este gas, usted coge un trozo de hielo del polo, usted perfectamente le puede tirar un fósforo y él se prende porque tiene gas metano. Entonces no es agua propiamente dicha, es una combinación de gases y también hay bacterias y microbios que están congelados ahí, que todavía al descongelarse cobran vida y pueden afectar la salud del planeta. Esto es lo que la humanidad no ha entendido y nos hemos preocupado más por el dinero, por la producción, por todo lo que tiene que ver con el materialismo, pero no estamos viendo nuestro entorno natural. ¿Qué hacemos con mayor producción, con mayor rentabilidad económica y con mejor calidad de vida si estamos contaminando y destruyendo nuestro entorno de vida? ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones de atrás? Entonces tenemos que mirar que nosotros somos responsables de dejar este mundo en mejores condiciones. Por eso dice Baden-Powell, debemos dejar este mundo mejor de como lo encontramos. La pregunta es, usted, mi querido estudiante, ¿qué está haciendo por dejar este mundo mejor? Eso es lo que usted debe empezar a mirar. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Entonces, haciendo una reflexión ante todo esto, vamos a analizar qué es la contaminación, cuál es el proceso y qué es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar y qué es lo que nos están preguntando aquí. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a analizar. Entonces, le dice la primera pregunta, según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a. Entonces aquí, la primera respuesta A. El agua se dilata al subir la temperatura. B. El agua pierde la capacidad de disolver el dióxido. C. En el calor el agua aumenta y disminuye su densidad.
D, en el calor los casquetes de hielo se funden totalmente. Entonces, como usted puede mirar, aquí es una pregunta interpretativa, porque le están preguntando usted, según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a qué. Aquí le están preguntando por la competencia interpretativa. Entonces, la respuesta correcta es la A, porque el agua se dilata al subir la temperatura. Entonces, ¿cuál es la característica? Esta es una competencia comunicativa lectora que le permite a usted analizar cuál es su competencia en comunicación, o sea, lo que le está comunicando el texto, ¿usted lo interpretó o no lo interpretó? El componente es un componente semántico y la afirmación recupera la información explícita en el contenido del texto. El contenido semántico que le está planteando aquí tiene que ver con la estructura, el orden en las ideas, cómo usted cuando escribe utiliza un orden semántico sintáctico para tener coherencia y cohesión en lo que usted redacta o en lo que usted expresa. Entonces aquí usted identifica la secuencia lógica en ese componente, eso es lo que le están evaluando. Ahora, esta pregunta, el estudiante debe identificar ideas puntuales del texto. Este ítem recoge textualmente lo anotado en el primer párrafo, en donde se explica que el aumento del nivel de los mares se debe a que el agua se dilata al subir la temperatura. Este es un nivel de complejidad mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de preguntas son de las más sencillas en la comprensión que tenemos nosotros. Ahora, en la segunda pregunta le dice, el texto anterior cumple una labor educativa en la medida en que. Aquí ya le van a preguntar a usted, ¿cumple una labor educativa el texto? En la medida en que. O sea, ya usted tiene que mirar, tiene que tratar de explicar aquí cómo es que va a dar usted esa respuesta. A. Alerta al lector sobre las causas y consecuencias de un fenómeno. B. Explica al lector los orígenes y desarrollo de un fenómeno. C. Informa al lector sobre el nivel que alcanzará el mar en algunos años. D. Convence al lector del riesgo de vivir en Países Bajos. Los Países Bajos, mis queridos estudiantes, son todo lo que son Holanda, Bélgica, que estos países, para los que de pronto desconocen, ellos están asentados en el lugar que le corresponde al mar. Por eso se llaman Países Bajos. Con máquinas, cogieron el agua del mar, la sacan y ese espacio que está ahí, ese es en el que ellos construyeron. Entonces le han quitado al mar, le han quitado su tierra y ahí es donde está ubicado estos países como Holanda, Bélgica, que se llaman Países Bajos, porque están bajo el nivel del mar. Le han quitado a la tierra y ahí han construido esos países. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar y mirar. Entonces, desde lo que preguntan acá, la respuesta correcta a este tipo de pregunta es la A. ¿Por qué? Porque lo que hace es alertar sobre las causas y consecuencias de un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que está hablando acá en el texto? El fenómeno de invernadero, que es el calentamiento de la Tierra. Como les decía, la Tierra está en fiebre. Ahora, ¿qué tipo de competencia es esta? Comunicativa lectora. Esto es un tipo de competencia comunicativa lectora en la cual usted va a enfatizar en el ejercicio de la lectura, pero también del proceso comunicativo. ¿Por qué no es la segunda, la B? Dice, explica al lector los orígenes y desarrollos de un fenómeno.
Aquí no está explicando ni el origen ni el desarrollo. Habla de un fenómeno y que puede tener una causa. C. Informa al lector sobre el nivel que alcanzará el mar en algunos años. Sí informa qué pasará si de pronto se continuamos con esta irracionalidad nosotros de contaminar. Y en la D, convence al lector del riesgo de vivir en los Países Bajos. No, porque vivir o no en los Países Bajos no tiene ninguna relevancia en el texto como tal. Entonces es una competencia comunicativa lectora, pertenece al componente semántico. Esta afirmación le está evaluando el contenido de la información que tiene el texto. A su vez, eh, le está pidiendo a usted que interprete el texto y que tenga clara la información que ahí se presenta. En esta pregunta, el estudiante debe reconocer modelizaciones en el lenguaje que explican contenidos valorativos en el texto y se explican las causas y consecuencias de un fenómeno de manera preventiva y alerta sobre los peligros que puede traer el efecto de invernadero y la manera que puede resolverse el problema. Este problema lo podemos resolver si nosotros tomamos también conciencia ambiental. Vamos con la tercera pregunta. El último párrafo del texto permite A. Resumir lo anotado. B. Concluir la tesis. C. Proponer una solución. D. Cerrar la discusión. Si ustedes observan, en el transcurso del texto está informando de un problema, pero también lo que está proponiendo es una solución. Propone una solución cuando dice tratar de no quemar eh, todo lo que tiene que ver con petróleos o con carbón. Entonces, ahí está dando una posible solución al problema, que esto es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar cuando estamos leyendo el texto o cualquier tipo de lectura, si están presentando un problema, si están planteando una posible solución o hay diferentes puntos de vista referente al tema. Entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar nosotros a analizar cuando estamos leyendo. En este caso, la respuesta es la C, porque está lógicamente que está tratando de plantear una posible solución o propone una solución. Es una competencia comunicativa lectora igual, pertenece es interpretativa. Ustedes le están preguntando por la competencia interpretativa, ¿qué interpreta el texto? Componente sintáctico. Sintáctico tiene que ver con el orden en el cual está estructurado, no solamente la lectura, sino el sentido. Entonces, como usted identificó de que ahí está planteando o proponiendo una solución, usted está identificando la parte sintáctica del orden textual. Eso es lo que le está evaluando. Ahora, reconoce estrategias de organización, de tejido y componentes de los textos que lee, o sea, el orden sintáctico. Cuando le hacen este tipo de preguntas, le están evaluando el orden sintáctico en su lectura. Y así como usted lee y recuerda ese orden sintáctico en lo que está leyendo, así también usted va a redactar y usted va a escribir con un orden sintáctico lo que le da un sentido y lo que le da una lógica a lo que usted está escribiendo. Y en pocas palabras tiene una coherencia y un sentido textual. Y recordemos aquí que para nosotros escribir una oración debe tener un orden sintáctico. Si usted me escribe, el perro ladra, él es un artículo, perro es un sustantivo y ladra es un verbo. Tiene que tener un orden. Yo no puedo colocar el verbo de primero porque no tendría sentido, cohesión. Entonces, el orden sintáctico en la oración y en la estructura de un párrafo o de un texto me permite la cohesión y el sentido.
de lo que se está expresando. Esto es lo que tenemos que empezar a mirar, de que los textos tengan un orden lógico y cuando usted vaya a redactar, que me redacte teniendo en cuenta un orden, un sentido, una coherencia, un orden sintáctico. En esta pregunta se estudian y se debe identificar la función de las partes que configuran la estructura de un texto, el cierre del texto, la propuesta del autor, de las maneras en que puede prevenirse el fenómeno del efecto invernadero. Por tanto, da una posible solución al problema que plantea. El nivel de complejidad de esta es mínimo. Entonces aquí también identificamos el pensamiento del autor. Si a usted le llegan a preguntar cuál es la intencionalidad del escritor del texto, en, teniendo en cuenta el texto que acaba de leer, pues usted ya sabe cuál es la intención. La intención es que tomemos conciencia para mejorar las condiciones ambientales y prevenir, lógicamente, el efecto invernadero, tratar de revertirlo, porque ya lo tenemos. Entonces, es algo que tenemos, es una labor y una tarea de todos, ¿no? De no quemar, de mejorar las condiciones ambientales. Recordemos dejar este mundo mejor de como lo encontramos y empezar a mirar qué tareas podemos nosotros hacer para contribuir en dejar este mundo mejor a las próximas generaciones. Mientras entendamos que estamos aquí de paso y que es prestado este mundo y este espacio y esta tierra y este oxígeno, pues nosotros vamos a tener más conciencia. Que no seamos seres que solamente nos nutramos del oxígeno y de los alimentos que nos provee la madre naturaleza y que a lo último sirvamos solamente para abono en el cementerio, porque no tiene ningún sentido. Entonces aquí es donde tenemos que mirar si somos abono solamente o si tenemos un proyecto en el cual generar un proceso de cambio y de transformación personal, familiar y social, porque estas son las características. Y no solamente en el medio ambiente, en cualquier ámbito, en la política, en la economía, en la cultura, en la ciencia, en el arte, en todos los aspectos que nos desarrollemos tenemos que tener en cuenta no solamente el cuidado ambiental, sino también dejar algo para poder generar un proyecto de cambio y ese algo que sea positivo. Entonces, así como lo hizo Sócrates, Jesús, Pitágoras, eh, o como lo ha hecho científicos aquí en Colombia que han luchado con las uñas, como Patarroyo, como este otro científico bogotano, Rodolfo Ginás. Entonces, y así en el arte, como Botero, o en la música, o en cualquier ámbito, pero que sirva para trascender. El ser humano vino al mundo a trascender. Entonces, no vino solamente a morir y servir de abono para los gusanos, nada más. Entonces, es algo que tenemos que empezar a reevaluar nosotros. ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Y para qué estamos viviendo? Entonces, que este texto nos lleve no solamente a tener un cuidado ambiental, sino que también nos conlleve a nosotros a analizar un contexto de nuestro aporte a la humanidad. Entonces, desde cualquier ámbito usted puede ejercer esa transformación social y esa transformación tiene que generar un cambio. Entonces es algo que es el llamado, y eso lo hace el llamado a la filosofía, lo hace el llamado a la ética, las ciencias sociales, el arte, la literatura, cualquier ámbito de que usted puede generar un cambio, una transformación en el mundo, porque nosotros venimos a eso, a transformar, a dejar huella, como le dijo la mamá a este gran personaje de Troya, Aquiles. Si te casas, solamente serás recordado por 2 o 3 generaciones. Pero si te vas a Troya a pelear la guerra de Troya, serás recordado por toda la eternidad. Entonces, aquí es donde está el planteamiento. Entonces, esto quiere decir que tenemos que transformar la vida, que tenemos que dejar huella, así como la dejó Pitágoras. Pitágoras creó las matemáticas y las tablas de multiplicar y hasta el sol de hoy
Ya ni sus huesos existen, pero es recordado. A eso estamos llamados. Desde cualquier ámbito de nuestra vida estamos llamados a eso, a trascender. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, con el siguiente texto, perdón. Entonces este video está diseñado prácticamente para que usted se enfrente a las pruebas a ver. Usted va a mirar de que hay diferentes tipos de textos. Este tipo de texto es diferente. Este es un poema. Y su análisis va a ser, eh, tiene un poquito de su diferencia en cuanto al texto, porque el otro es narrativo, informativo, y este es un texto poético. Entonces vamos a mirar los dos tipos de textos y vamos a hacer el análisis como tal. Otro poema de los dones. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Por razón que no cesará de soñar, por un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precios cristales, por las místicas monedas de Ángel, Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba del cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por la espada y el arpa de los sajones, por el mar que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos y un epitafio de vikingos, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana y que nos depara la ilusión de un principio, por la noche, su tiniebla, su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en la vieja espada de Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres, por frases Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que predecen al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones no enumero, por la música misteriosa, forma del tiempo. Tomado de Borges. Entonces aquí como miramos el poema hace un recuento no solamente de los griegos, pasa por los vikingos, pasa por los hechos de Francisco de Asís, o sea, pasa por varios acontecimientos a lo largo de la historia y vamos a mirar lo importante que es conocer un poco el vocabulario y un poquito de la historia, porque el español y la literatura tienen un gran sentido con las ciencias sociales. Entonces, si conocemos nosotros la historia, podemos conocer los contextos en los cuales se escribieron. Los escritores siempre están influidos por el contexto de su tiempo en que vivieron. Y esto es lo que hace que nosotros los analicemos. No es lo mismo analizar a un escritor de la antigua Grecia, a un escritor de la Edad Media o a un escritor de el periodo entre guerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, o a un escritor de la época de la violencia en Colombia. Depende del contexto y de lo que le ha tocado vivir, va a plasmar sus ideas con todo esto. Entonces lo importante es conocer y hacer el análisis, porque recordemos que detrás de cada escrito, detrás de cada escritor, detrás de cada poema, se desnuda una realidad. A eso se le llama la crítica literaria o la crítica en el arte. Ustedes ven este cuadro que está acá atrás. Detrás de los trazos que están en ese cuadro y la tonalidad representa el alma del artista, su pensamiento. Se esconde su verdadero yo. Y detrás de las palabras, detrás de los libros, detrás de un poema, está el verdadero yo del escritor. Que a eso es lo que le teme un escritor,
a que se desnude su alma. Eso se llama la crítica literaria. Entonces, así como existe la crítica literaria, que es escudriñar detrás de las palabras según lo que escribe, según lo que expresa, la parte psicológica y de lo que oculta, porque todos los seres humanos de una u otra manera ocultamos algo. Entonces, al escribir, al pintar, al hacer una escultura, se está dando a conocer la parte oculta de nuestro ser. Por eso, si usted mira, hay estudios en grafología. Los grafólogos, mediante los ángulos de la letra y cómo escribe, denotan si la persona es un delincuente, si tiene traumas a nivel psicológico, si esconde algo, etcétera. Todo es, los tipos de complejos, toda esta parte que se puede notar desde la perspectiva psicológica. Entonces, nada está oculto, todo está revelado. Y esas revelaciones se dan en la escritura, en la pintura y en toda manifestación artística. Por eso es que hay que ir detrás de las palabras, hay que saber releer y hay que leer teniendo en cuenta los contextos y analizar los contextos de la historia para poder comprender un poco más. Entonces dice la pregunta, que es la cuarta pregunta acá en el texto, pero que viene a ser la primera del poema. Cuarta, cuando en el texto se plantea que el mar es epitafio de los vikingos, el autor expresa que, recordemos que los vikingos se caracterizaron por ser grandes navegantes. Ellos partieron de muchas de sus tierras a conquistar y se enfrentaban con los otros en el mar. Entonces muchos de los vikingos eh, murieron en el mar porque fueron las guerras. Entonces por eso es que acá no podemos decir que Cristóbal Colón fue el que descubrió América, porque según los nuevos estudios parece ser que fueron los vikingos quienes llegaron primero a América. Y es bien extraño porque en las tres grandes culturas indígenas y en las demás culturas se encuentra vestigios de seres humanos con características europeas. Si usted va a ver aquí el mito de Bochica, eh, también están los aztecas, en los mayas, y las descripciones que hay de ellos es o ancianos de pelo blanco, es blanca, y acá no habían en esa época personas de raza blanca, eran indios, de raza indígena. Entonces, por eso se pone en duda hoy en día que Cristóbal Colón haya sido el primero que descubrió América. Eso es algo que está por corroborarse, pero ya hay muchos indicios en la cual parece que los vikingos fueron los primeros que hicieron eso, porque fueron grandes navegantes. Entonces, y ellos conquistaron también. Entonces, todas estas conquistas que ellos hicieron y muchas de las batallas que ellos tuvieron, pues las liberaron en el mar. Entonces, cuando el autor aquí está diciendo que se plantea en el poema que el mar es epitafio, pues lo que está diciendo aquí, nos vamos a la primera opción de respuesta. Los epitafios sobre el mar los escribieron los vikingos. No se puede escribir un epitafio en un mar, parta de ahí. B. En el mar murieron muchos de los valientes vikingos. C. Los vikingos le escribieron muchos epitafios al mar. No tiene como lógica tampoco. En el mar se escribieron los epitafios más famosos. Entonces, como podemos ver, la que tiene mayor cohesión y la que se relaciona con el texto y con los acontecimientos históricos de los vikingos es la B. En el mar murieron muchos de los valientes vikingos. Entonces miren que el poema tiene un contexto histórico y la pregunta está basada en un contexto histórico. Y esto es lo que ahora se unió, ¿no? Se unió lenguaje con sociales y filosofía. ¿Qué quiere decir esto? De que las tres áreas ahora están fusionadas en lectura crítica. Por eso es que te preguntan mucho en lenguaje de todo lo que tiene que ver con historia y filosofía. Entonces, esta pregunta es una competencia comunicativa lectora
que es una competencia interpretativa, como tal, va a interpretar el texto. Pertenece al componente semántico. Es una afirmación y como afirmación usted está recuperando una información en el contenido del texto. Ahí en el texto no le están diciendo de que los vikingos murieron en el mar, pero le están dando a entender con la frase de que en el mar es el epitafio de los vikingos. O sea que usted ya tiene que hacer una lectura deductiva. Y acá ya está la respuesta. En esta pregunta, el estudiante debe establecer relaciones de sentido entre palabras. Entonces, ¿cuál es la relación de sentido entre palabras que usted, mi querido estudiante, debe hacer? Relacionar que el mar es el epitafio de los vikingos. ¿Por qué? Porque allí murieron muchos vikingos que se enfrentaron en esa época en las guerras que se dieron en el mar. O sea, ya usted ahí está estableciendo relaciones de sentido para explicar lo que le está connotando el texto. ¿Qué le está diciendo el texto? Connotar es darle la significación como tal. Se sabe que ahí murieron vikingos en el mar, porque pelearon ellos guerras marinas como tal. Entonces, el significado de la palabra epitafio es inscripción que se le pone sobre un sepulcro. Eso es un epitafio. Por tanto, es una opción en la que se hace la inferencia de que ese significado es la palabra y la imagen descrita por el autor. Entonces usted ya hace ahí una inferencia. Si epitafio es la inscripción que se le pone a un sepulcro, pues entonces si me está diciendo que el mar es epitafio de vikingos, quiere decir de que ahí murieron muchos vikingos. O sea, es una relación que usted debe hacer de sentido. Y pues lógicamente que este nivel es un poquito ya avanzado como tal porque ya le va a hacer una relación de sentido. Vamos con la quinta. Quien escribió el poema fue Borges. Entonces Borges dice, cuando Borges cita en el texto autores de la literatura universal, lo hace con la intención de. Entonces, hay autores de la literatura universal ahí. Entonces, ¿qué es lo que busca él con estos autores? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer? A, mostrar su amplio conocimiento y erudición. ¿Será que Borges quiere decir, bueno, yo soy un erudito, me he leído a todos estos autores, literatos, desde la antigua Grecia hasta la época de él? No, él no quiere eso. Enseñarle al lector la importancia de la lectura no es como la intención que él tiene. C. Revelar lo literario como un don del universo. Y la D. Señalar los autores que hay que leer y conocer. Entonces aquí usted va a mirar la intención que tiene Borges. La literatura sirve para conocer no solamente el pensamiento artístico y literario y la belleza del lenguaje, eso se llama estética del lenguaje, tanto en su forma como en su fondo. Hay escritores que se van mucho por la forma, que el poema sería bonito y toda esta cuestión, como lo hizo Góngora y Quevedo con el barroquismo, el conceptismo y el culteranismo. Entonces, hay unos que se preocupan por la forma y otros no tanto por la forma, sino por el fondo, por el contenido. Y aquí Borges lo que está diciendo sencillamente es que la literatura revela no solamente la verdad, cuestiona movimientos políticos, cuestiona una realidad, descubre y revela las verdades que está detrás de las palabras y la intencionalidad. Entonces la literatura como arte va a manifestar algo para que el ser humano se apodere de ello y para que pueda cambiar su panorama y su visión. Si el ser humano no cambia el panorama leyendo,
su mente va a ser estrecha, va a ser un mundo pequeño, no va a concebir otras formas de pensamiento y esto va, lo que va a hacer es colapsar y tener una humanidad retrasada y sometida como aconteció en la Edad Media o en la época de las diferentes esclavitudes. Entonces, por eso es que en esas épocas se prohibía leer. ¿Por qué fue perseguido Nariño? Porque el verdadero revolucionario fue Antonio Nariño, quien quiso una independencia y lo que hizo fue traducir del francés al español los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué los reyes prohibían leer obras que tengan que ver con el desarrollo de la humanidad y el humanismo y los derechos y las libertades? Y para eso utilizaron la Iglesia Católica. ¿Y por qué la Iglesia Católica en su momento prohibía leer novelas? ¿Y por qué prohibía la lectura de la misma Biblia? Porque como estaba unida con los reyes, con el poder, pues no querían que se revele la verdad y que se conozca la verdad. Entonces la literatura viene a ser un don que desde de lo literario se revela al universo. Entonces, revelar lo literario como un don del universo es lo que está diciendo Borges. O sea, Borges está planteando la literatura como el mecanismo liberador para conocer la verdad. Y esa verdad hay que decirla. Duélale a quien le duela y cueste lo que cueste. Así como a Sócrates le costó la vida y le tocó tomarse la cicuta por enseñar la verdad, porque él dijo que iba a enseñar la verdad y que no iba a mentir a sus estudiantes y prefirió tomar la cicuta, que es un veneno, porque a eso fue condenado. Entonces Sócrates muere por la verdad y por la verdad también más adelante, 2000 años más adelante, muere Jesucristo. Entonces, la verdad es lo que toca decir y la literatura comienza a revelar esa verdad. Y hay muchos que de pronto dirán, pero ¿por qué la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica estaba metida, enquistada, y surgieron los papas hombres de Estado y dominaron, y querían el poder económico, político y religioso, y aún lo quieren. Entonces, por eso hay que mirar y analizar muy bien. El problema no es Dios, es la manipulación que se hace de las religiones. Por eso Oparín dijo que la religión es el opio del pueblo. Y es una de las características que tenemos que mirar. No es Dios, sino la manipulación, porque las religiones fueron creadas por el hombre. Entonces, ¿y malo lo que hizo la Iglesia Católica? Sí, malo, reprochable, como con la Inquisición, un tribunal que ejecutaba en la Edad Media liderado por los dominicos, quienes torturaban. Los dominicos son una comunidad religiosa que tiene la Iglesia Católica y ellos eran los verdugos, los que descuartizaban, los que torturaban y mataban en su tiempo. Entonces, eso es cuestionable y censurable y eso no se puede volver a repetir. Entonces, así como la Edad Media fue una edad oscura, una edad de profundo oscurantismo y una edad que no trajo ningún avance al ser humano sino esclavitud, y es una edad que no se puede volver a repetir si nosotros no leemos y no nos preparamos y seguimos con el pan y el circo que nos ofrece los distintos gobiernos como en la antigua Roma. Se volverá a repetir una segunda edad media totalmente peor que la primera. Y esto es un análisis que lo hizo el famoso astrofísico Carl Sagan cuando escribió el libro Espinazo de la Noche, que habla todo sobre el cosmos y el origen del cosmos y del universo. Ahí hace esa reflexión. Si la humanidad no entra por el mundo científico y por el mundo de la literatura y la ciencia y los argumentos científicos y defiende la democracia y los derechos humanos como un baluarte institucional y la familia como algo importante en la sociedad, se verá abocada a una segunda edad media con mayor represión que la primera. Entonces, depende de nosotros. No quieren que leamos, toca leer, toca ir en contravía
de lo que la sociedad y el capitalismo están promoviendo. Esa es la clave. Entonces, continuando, cuando Borges cita en el texto a los autores de la literatura universal, lo hace con la intención de revelar lo literario como un don del universo. Es una competencia comunicativa lectora, pertenece al componente semántico, y en esta afirmación lo que usted hace es moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro para explicar relaciones de contenido y forma. Entonces usted ya sabe qué pasó en la Edad Media, qué pasó en los distintos periodos históricos, y todo eso se reveló con la literatura. Por eso los grandes dictadores han perseguido a los escritores, como Pinochet. Pinochet persiguió a Neruda, persiguió escritores, persiguió poetas, persiguió maestros, para poder seguir gobernando y para poder tener el control. Porque con la pluma, con la escritura y con la literatura se pueden derrocar imperios y se pueden construir imperios. El secreto para que un país se desarrolle es la educación. Por eso, mientras Colombia no le apueste a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al arte, no habrá una Colombia desarrollada, sino que seguirá siendo un país tercermundista con una palabra muy bonita que significa país pobre. Pero pobre no porque no tenga recursos, sino porque no sabe aprovecharlos y porque desconoce muchos de los procesos que aquí se dan. Entonces, a votar por alguien que le proponga un cambio a nivel de la educación. Nivel, este es un nivel avanzado. Entonces miren que hemos ido del nivel más simple al nivel más avanzado. ¿Por qué es un nivel más avanzado? Porque te pide relacionar la intencionalidad y mirar los distintos significados que ahí te están planteando. Vamos con avanzando en esto. Recuerden que en las pruebas saber se evalúan tanto los textos continuos como los textos discontinuos. Los textos continuos son las lecturas, son las obras literarias, eh, los textos periodísticos, esos son textos continuos. Cuando nosotros miramos una tira cómica, eso ya son textos discontinuos y también se leen y se analizan. O una pintura, lo que está acá atrás, que es una pintura, es un texto discontinuo y se puede hacerle el análisis no solamente en su forma, sino también en su fondo, tanto de forma global como en el sentido global como en el sentido local del texto como tal. Entonces vamos con la siguiente, con la tira cómica que ya se mostrará como tal ahí la mostraré en el video para que usted la mire. Entonces dice esto. Miren, ahí usted va a ver la tira cómica y dice, ya se acerca el día de las elecciones. La gente quiere saber qué opinas de los puntos en cuestión. Le pregunta el niño al papá que está leyendo el periódico. Y el papá le dice, sentado leyendo el periódico, ¿como cuáles? Irá porque más tarde más marcas de televisión, más semanas de clase, más cartas y menos disciplina. Estoy en contra de todas. Ya veo. No quise decir eso. Vete a la cama. Entonces, la propuesta que le está haciendo es la siguiente. Ir a dormir más tarde. La propuesta que le hace. Más horas de televisión. Clases más cortas y menos disciplina. Entonces, el papá le dice que está en contra de todas las propuestas que allí le dice, como ve el niño que está en la campaña política, pues él también hace sus propuestas y por eso le dice,
Ya se acerca el día de las elecciones. La gente quiere saber qué opinas de los puntos en cuestión. Y el niño le dice al papá los puntos en cuestión. Porque el papá le pregunta, ¿cómo cuáles? Ir a dormir más tarde, eh, ver televisión más horas, menos horas de clase y menos disciplina. Entonces, como ustedes pueden mirar, ahí están las postulaciones y vamos a mirar qué nos dice la pregunta, que en este caso sería la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, en la expresión, no quise decir eso, los signos de exclamación cumplen la función de. Entonces, si miramos la tira cómica, dice, no quise decir eso. Los signos cumplen la función de señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño, abordar lo dicho por el niño, diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre o explicar lo dicho por el niño. Recordemos que cuando usted tiene una intencionalidad, están marcados por unos signos, ya sea uno, si usted está alegre, está triste, entonces hay unos signos gestuales o unos signos en la voz que denotan o nos dan a entender nuestro estado de ánimo. Asimismo, gramaticalmente, el lenguaje utiliza unos signos para denotar estas expresiones. Por ejemplo, cuando usted dice gracias, usted no lo dice gracias de forma plana. Usted utiliza una emoción. Entonces, están los signos de admiración, que están las comillas, que también denotan una intencionalidad. Entonces, específicamente, una intencionalidad con qué? Con lo que se está expresando, con la fuerza expresiva. Porque es que nosotros, si hacemos una pregunta, ¿qué hora es? Utilizamos unos signos. En el castellano se abre y se cierra. En el inglés solamente se utiliza el cerrar, ¿no? El signo de cerrar, pero no se utiliza el abrir. Entonces los signos son para denotar la fuerza expresiva. Entonces, teniendo claro esto, usted sabe aquí que la respuesta va a ser la A. ¿Por qué? Porque va a señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. O sea, cuando él dice, no quise decir eso, vete a la cama. Entonces, si usted nota, aquí está el signo de admiración. Y acá en el texto se lo coloca entre comillas. Ese signo que esas entre comillas quiere decir que está tomado de un texto. Pero el signo de admiración quiere decir de que hay una fuerza expresiva de cómo exclama el niño en su momento con su estado de ánimo. Entonces, la respuesta es la señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. El componente es un componente de comunicativa lectora que usted ya debe empezar a identificar. ¿Pertenece al orden sintáctico? Claro, porque tiene un orden. Esa frase está enmarcada en unas reglas gramaticales que usan los signos de admiración. O sea, eso es sintaxis. No es un orden sintáctico como tal. Ahora, esa afirmación da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido. Entonces, cuando usted se está expresando, usted está chateando, le recomiendo que en castellano, cuando usted esté whatsappeando o esté utilizando el Messenger o cualquier medio de estos, haga uso de los signos de admiración, porque no se están usando los signos ni de admiración ni de pregunta. eh, y recuerde que cuando usted está escribiendo todo en mayúscula en el chat, significa de que usted está regañando a la otra persona. Eso significa la mayúscula en el chat. Entonces, utilice usted los signos de admiración, los signos de interrogación y los diferentes signos que hay en el castellano. Haga uso de las puntuaciones y cuando
No escriba un hola, H, como hacen unos, o HLA, hola. O, exactamente, entonces en los extranjerismos, estamos hablando en castellano. Entonces, tomemos nosotros también, en esto también es sentido de pertenencia. Yo vivo en Colombia y como colombiano estoy hablando el castellano, y el castellano de Colombia es uno de los mejores castellanos hablados en el mundo. Ese es uno de los grandes estudios que se han hecho a nivel de fonético. El estudio fonético es el estudio del lenguaje, el sonido de las palabras, la conjugación de los sonidos es lo que me va a dar la conformación de las palabras más adelante. Entonces, eso es la fonética estudia el sonido. Entonces, nosotros también aquí tenemos que empezar a mirar cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, tanto los jóvenes como los adultos entender el lenguaje y tratar de no meter extranjerismo, porque estamos acá en el castellano. Si bien es cierto que hay que incorporar algunos como Microsoft, como Mouse, porque ya están incorporados, pero tampoco exagerar con una cantidad de extranjerismos que la verdad desvirtúan nuestro bello lenguaje que es el castellano. Y es cierto, nuestro castellano es el mejor hablado en todos los países de Hispanoamérica. Es el más fiel al reino de Castilla, donde surgió el castellano en España, que es una de las riquezas lingüísticas. Y aunque ustedes no lo crean, en el departamento de Nariño el uso de la R es la que más se aproxima a la fonética del castellano en Castilla. En cuanto a la pronunciación de la R, porque ellos allá pronuncian la R, yo creo que ustedes han escuchado hablar de una persona de allá, entonces saben que esa hace una entonación correcta del uso del sonido de la R. En cuanto a eso, ese es uno de los estudios que se ha hecho a nivel de la fonética como tal. Bueno, este es un nivel, como se dice, satisfactorio. En esta pregunta, el estudiante debe identificar la función de los signos de admiración, la configuración del sentido de un texto. En este caso, los signos de admiración, su función que tienen para señalar que el niño pronuncia la frase con algún sentimiento. O sea, cuando usted está expresando un sentimiento, usted debe utilizar signos de admiración o los diferentes signos que se utilizan en el castellano que usted ya los debe tener claros. Entonces, hagamos uso de las herramientas del lenguaje como tal. Ahora, vamos con la otra pregunta. Ahí hizo una sola pregunta. Ahora vamos con el otro texto. Dice, la tecnología hará que las relaciones humanas sean menos profundas. Vamos a leer, les voy a leer el texto y después, como les dije, los comparto y ustedes lo va a leer y lo va a analizar como tal. Entonces dice el texto, ¿la tecnología hará que las relaciones humanas sean menos profundas? A lo largo de la historia del hombre se han producido debates sociales sobre la real mejoría en la calidad de vida y la utilización adecuada de los diversos avances tecnológicos en distintos momentos de la historia. Cada innovación trae consigo un cuestionamiento ético. En la actualidad, como consecuencia del proceso de globalización, se ha generado una nueva forma de comunicación, la cibernética. El chat, el correo electrónico y el inmesurable aumento de la información ha reducido considerablemente los tiempos de trabajo, estudio, lo cual aparentemente optimiza, entre comillas está, ojo a eso, lo cual aparentemente optimiza nuestros quehaceres. Pero, ¿cuáles son los costos de esta nueva tecnología? El cuestionamiento, como es normal, vuelve a surgir. Hace 8 meses atrás comenzó mi fascinación por la búsqueda y utilización de recursos en Internet. Todo se vende, todo se compra. Es demasiado sencillo hacer un clic y cruzar de un lugar un distante a otro en un par de segundos.
O tal vez conversar con personas que nunca conoceré o que ni siquiera sé cómo se llaman. El chat es una nueva forma de hablar con sus códigos propios, con sus sistemas de signos particulares, los emoticons o caritas, y con sus particulares abreviaturas de palabras. Pero esa fascinación tiene su límite, y es que nunca sé con certeza quién es el que está del otro lado, mucho menos si es sincera o sincero, falso o falsa, si tiene buenas intenciones o no. Además, la mayoría de estas relaciones virtuales son fugaces y esporádicas y nunca tienen una concreción en la vida real. Pareciera ser la era de lo pragmático, donde se puedan comprar incluso las relaciones humanas. Sin embargo, no todo tiene precio y eso es algo que solemos olvidar. El ritmo de la vida en la actualidad nos lleva a una mecanización en casi todos los aspectos de nuestra vida, incluso al plano de las relaciones humanas, pues a través del uso de la Internet, no como una fuente de información, sino como un gran mercado humano. Se toman las relaciones que más se acomodan y las que no, sencillamente las desecho. De este modo, evito enfrentarme a la responsabilidad con los demás, los derechos y el respeto que merece cada cual en tanto ser humano como en realidad se debe hacer. Por otra parte, esta nueva forma de comunicación, según se le ha denominado, limita uno de los pilares fundamentales de la comunicación interpersonal, la expresión de ideas, sentimientos, emociones, ya que las reemplaza por signos y máquinas que nunca en este plano superan al ser humano. El hombre o la mujer piensan y sienten cosas que muchas veces comunican sin necesidad de decirlas o escribirlas. En suma, si nuestros criterios para valorar estas nuevas formas de comunicación son la utilidad y la productividad, no cabe duda que el juicio es positivo, ya que nuestras labores se vuelven más ágiles. Pero el usuario debe ser el adecuado, un sujeto con plena conciencia de las limitaciones de este medio y de la importancia de las relaciones humanas en el plano de la realidad. Solo de este modo, Internet puede llegar a convertirse en un recurso positivo, que llevará al conocimiento y divulgación de grandes cantidades de información y una forma de ver las cosas de un modo más amplio, que, va, que vaya más allá de las fronteras de nuestro territorio. Esto está tomado de una publicación de Internet del texto. Entonces, si bien es cierto que la Internet es un gran avance y una agilidad y ha sido una ventaja en muchas cosas y ahora con lo cibernético, es positivo para la cuestión laboral y para muchas cosas que agilizan, pero también tiene sus puntos muy negativos en el caso de que ahora se está mercantilizando. Recordemos que el capitalismo ha cambiado. El capitalismo ahora utiliza todos estos medios para utilizarnos a nosotros mediante la Internet. Entonces, se llaman los idiotas útiles de la nueva tecnología, o sea, los idiotas útiles de la cibernética. Si usted utiliza estos medios para trabajar, para ser más productivo, para generar recursos, para mejorar la calidad en los trabajos, pues válido. Pero si miramos que es para coger las relaciones interpersonales y manejarlas con un entorno prácticamente irreal, deshumano, pues comienzan a vulnerar ciertas cosas, ciertos derechos, y qué tan cierto y qué tan real es. Entonces, aquí es donde está el cuestionamiento de todo esto. Detrás de la virtualidad existe un consumismo, y detrás de ese consumismo existe una gran mentira. O sea, esto es como los comerciales de televisión que usted le decía un comercial de FAP, le decía,
lave, exprime y tiende. Y usted iba a hacer eso y resulta que la ropa no estaba limpia. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a entender muchas de las cosas que miramos. Entonces, ya para terminar con este texto, vamos con la última pregunta. De acuerdo con los argumentos y contraargumentos del texto, puede afirmarse que el autor busca A. Apoyar sin límites el uso de las tecnologías. B. Llamar la atención sobre el uso del chat. C. Promover el uso adecuado de las tecnologías. D. Apoyar el uso comercial de las tecnologías. Entonces, la respuesta aquí es la C. Promover el uso adecuado de las tecnologías. Eso es una de las grandes realidades. Entonces, mis queridos estudiantes, el resto del texto se los dejo a ustedes para que ustedes lo vayan analizando y me vayan dando su opinión referente a esto. Entonces, les dejo una feliz tarde, que esto sea algo bien interesante para mejorar el proceso de lectura. Les recomiendo leer y les recomiendo utilizar el diccionario. Cuídense mucho. Bajito.